Nos ha correspondido estudiar el texto del Buen Vivir germinando alternativas de desarrollo. Este texto lo desarrolló Eduardo Godínez, quien reside en Uruguay. Trabajó como secretario en el Centro de Ecología Social. Sus trabajos se basaron en buscar un desarrollo sostenible, en el buen cuidado del ambiente y trabajó en sectores rurales. El concepto del buen vivir no se mantiene estático, se mantiene en una constante construcción susceptible a cambios en el aspecto social, económico y ambiental. El concepto del buen vivir reemplaza las ideas contemporáneas por ideas alternas, sostenibles y sustentables con respecto a las necesidades de la sociedad moderna. El concepto del buen vivir se centra en la calidad de vida, pero no al consumo como un aspecto económico, sino al bienestar en general. Podemos decir que el concepto de buen vivir lo manejamos desde tres perspectivas. Entre ellas están las ideas, los discursos y las prácticas. En base a esto podemos decir que nosotros podemos aportar cambios visibles a la construcción de un bienestar en conjunto. También podemos hablar dentro del concepto de buen vivir sobre las ontologías, que son la interacción que tenemos nosotros con el medio que nos rodea. Podemos hablar de las relaciones que tenemos con el hombre o la relación que hay en cuanto al ambiente. Esto nos generan experiencias que en base a esto podemos construir cuestionamientos en mirar cuál es lo falso o cuál es verdaderamente lo correcto. El concepto del buen vivir se formalizó por primera vez en la Constitución de Ecuador en el año 2008 y en la Constitución de Bolivia en el año 2009. La Constitución ecuatoriana le da un reconocimiento más específico a lo que eran los derechos de la naturaleza. La Constitución de Bolivia lo que hace es que se enfoca más en lo que es lo pluricultural, en una posición igualitaria, en donde el concepto del buen vivir se presenta en el reconocimiento de pueblos indígenas, en donde el vínculo de suma camaña y los derechos no están asociados, ya que no hay una referencia de este concepto en la sección de los derechos fundamentales. El buen vivir no puede reducirse nada más a lo material, ya que esto también incluye lo que es un buen desarrollo de lo social, económico y político. El buen vivir plantea introducir lo que es la naturaleza como parte esencial de la historia, no como algo de lo cual se saca producto, sino como algo esencial. No se busca un bienestar material, sino un equilibrio entre lo material y lo espiritual. Y es un bienestar integral. Sabemos que suma camaña se traduce en vivir y en saber convivir de una buena manera. Y el saber convivir no solamente es con nuestros semejantes, sino también con los animales y la naturaleza, ya que la sociedad y la naturaleza nunca podrán estar distanciados, ya que son totalmente complementarios. Arne Naes es un filósofo noruego que defiende la postura biocéntrica, que se basa principalmente en defender los derechos de la naturaleza en relación con el ambiente. Arne Naes coincide con René Ramírez, que es un ministro secretario de Planificación del Ecuador, en el concepto de buen vivir, ya que este abarca diversos atributos como lo son la satisfacción de necesidades, asegurar la paz y la armonía en el ambiente. También está el poder desarrollar capacidades personales y reconocernos como seres diversos pero a la vez iguales. No se puede olvidar que el buen vivir defiende mucho a la justicia y a la igualdad. Esto quiere decir que por esa razón hay varias personas que todavía tienen el concepto de buen vivir en una idea socialista. El buen vivir implica un cuestionamiento a las ideas principales de la modernidad, y esto genera nuevas ideas, nuevos discursos y nuevas prácticas. El buen vivir es un concepto que agrupa diversas posturas que coinciden en la investigación de la modernidad y también en buscar cambios sustanciales, empleando así pues relaciones entre las personas y entre el ambiente. Ahora bien, hemos hablado de el concepto, de la definición de qué es el buen vivir, pero no hemos hablado cómo esto puede ser utilizado de una manera práctica en nuestro entorno y en nuestra vida cotidiana. Para esto debemos
debemos entender que el buen vivir es un movimiento que busca alejarse de sistemas económicos que por lo general en Sudamérica se utilizan mucho, que son los sistemas extractivistas. Para esto tenemos que entender que no tenemos que desligarnos de un desarrollo científico-técnico, sino más bien tenemos que adoptar este tipo de desarrollo, pero con un diferente uso. Con esto me refiero a que deberíamos cambiar el sistema extractivista que rige a la mayoría de los países de Sudamérica en este momento por sistemas de desarrollo más sostenibles y sustentables, tales podrían ser el sistema agropecuario, que es un sistema que en el caso de Colombia se podría implantar con mucha eficacia, y un claro ejemplo de esto es Costa Rica, que ya implantaron este sistema y ellos tienen una importación del 70% menos de lo que tenían cuando tenían el sistema extractivista, y esto pues reduce mucho los costos en la alimentación, porque en estos sistemas de desarrollo alternativo lo que se busca es que el desarrollo sea autosuficiente y que no se busque importar muchas cosas, pues muchos bienes, y así pues se ayuda mucho al país internamente. Ahora, para esto es necesario un cambio, o sea, el cambio del sistema extractivista en el que nos regimos por uno, o sea, el agrícola o algo que beneficie y no sea tan nocivo para el medio ambiente. Para este cambio, pues tenemos que hablar de que no se puede lograr de una noche a la mañana, ¿no? Porque esto es un cambio paulatino que se evidencia en un tiempo. Esto necesita un tiempo para desarrollarse y para que sea un cambio real. Ahora, entendiendo que el concepto de buen vivir no es estático y pues está en constante cambio, en constante construcción, y tampoco se lo puede definir de una manera en que uno piensa que en una cierta comunidad indígena se lo da de esta manera, no se puede definir solo de esta manera, porque esto varía dependiendo, si hablamos de comunidades indígenas, esto varía de una a la otra, pero sin embargo el buen vivir no debe ser confundido con solo uso material, sino más bien como un uso para llevar una vida buena.